Muy buenas tardes, 13:45 de este viernes. Vamos a arrancar hoy Atlántico Noticias mirando como cada viernes a África, un continente con muchas realidades. Nos acercaremos a varias de ellas. En Mauritania se ha iniciado desde hace tiempo una investigación judicial sobre presunta corrupción del gobierno del país en los últimos 10 años. El propio Mohamed Abdelaziz, el que fuera presidente, está siendo investigado y un terrible escándalo señala a trabajadores de la Organización Mundial de la Salud. Están comprobando si son responsables de abusos y violaciones a mujeres en el Congo durante la epidemia de ébola hace tiempo. Y veremos cómo la desesperación de los migrantes en la frontera con España los lleva a desafiar cualquier valla. Y lo vamos a hablar con Pepe Naranjo desde Senegal. Nos hablará de estos asuntos. Con respecto a los migrantes, Pepe, podemos apuntar, como decíamos, que no hay valla que pare la desesperación. Sí, efectivamente, ¿no? Daría un dato: de los 34 países más pobres del mundo, nada menos que 31 son africanos y 14 de ellos están en África Occidental, que es la región de África subsahariana más próxima a España y a Canarias. Yo creo que ese dato es absolutamente demoledor y nos revela que la desesperación y la pobreza, sobre todo, no hay ninguna valla que pueda frenarla. Lo van a intentar de todas las maneras posibles. Luego seguimos con Pepe Naranjo y ahora vamos a hablarles de esa llegada de pateras, consecuencia directa de esa desesperación. No cesa, de hecho, hasta ahora estamos pendientes del traslado de los ocupantes de un cayuco que Salvamento Marítimo ha rescatado a 40 kilómetros de Gran Canaria. Alguno de ellos, Isaías Santana, con hipotermia severa. Cuéntanos. Sí, sobre las 2:30 de este mediodía llegaba hasta este muelle de Arguineguín esa patera con unos 50 migrantes a bordo. Ahora mismo, lo más importante, 7 de ellos están siendo atendidos en este hospitalito del muelle de Arguineguín, 7 graves, dos de ellos muy graves, que saldrán en pocos minutos en un convoy de ambulancias a distintos centros hospitalarios de esta isla de Gran Canaria. Y además llama la atención, en las últimas horas una caravana de migrantes se dirigen desde Guatemala, desde Honduras, caminando hacia la frontera de Estados Unidos. Miguel Vega, cuéntanos. Un dato: en tan solo 3 días, 3.000 personas han comenzado esta caravana de migratoria rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos. Huyen sobre todo de la pobreza extrema y de la violencia en sus países de origen. Ha sido tanta el aumento de migración en los últimos días que países como Guatemala ha reforzado los controles en su frontera con Honduras. Se han vivido imágenes dramáticas en las últimas horas. Escuchen. Ojalá que consigamos trabajo en México. Vamos rumbo a México ahorita. No se preocupen por mí, pues que yo voy a seguir adelante para sacarlos adelante a ellos. Y una noticia que ha dado la vuelta al mundo: Donald Trump ha dado positivo en coronavirus. Lo anunció y se convirtió en la noticia más leída en cuestión de segundos. También la primera dama, Melania Trump, dio positivo. Según dijo en un tuit, el propio presidente americano se habrían contagiado tras viajar en el Air Force One con una asesora que había dado a su vez positivo el jueves por la noche. Y la vacuna contra el coronavirus se ensaya en Oxford. Esta en particular está dando pasos de gigantes. Desde Londres dicen que podría estar en disposición de vacunar ya algunos grupos a partir de diciembre de este año. Y mientras desde Madrid, pues los ciudadanos están preocupados, miran el reloj: a las 10 de la noche hora peninsular entran en vigor nuevas restricciones y en Madrid Marlene Bello se cierra directamente. Sí, Banra, bueno, buenas tardes. Estamos muy pendientes ahora mismo de la rueda de prensa que ha dado comienzo apenas hace unos minutos por parte de la presidenta Díaz Ayuso, pero lo que sí podemos adelantarte es que en ese documento presentado por la comunidad ante los tribunales no se pedía la suspensión inmediata de esas medidas restrictivas. Por lo tanto, como bien ha señalado, a partir de esta noche, a partir concretamente de las 22:48 hora local, comenzarán a ser efectivas. También podemos adelantarte que el juez tiene a partir de ahora 48 horas para pronunciarse al respecto y que esta decisión de la presidenta ha abierto una brecha con ciudadanos que aboga más por el diálogo y por la unidad. Recordemos, estas medidas restrictivas afectan a la ciudad de Madrid y a 9 municipios más de la comunidad. Pues hay muchísimos asuntos que marcan la actualidad de este viernes. Iciar Pérez, ¿en qué más asuntos trabajamos ya para el Telenoticias 1?
En redacción estamos muy pendientes de ese brote detectado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Afecta a 7 trabajadores, 4 pacientes y un familiar. La gerente del complejo hace unas horas ha confirmado que de momento está controlado y aplica medidas de contención en la planta número 8, por lo que no podrá recibir ni nuevas visitas ni nuevos ingresos. También hablaremos de cómo la COVID ha afectado al sector de la organización de bodas. Los empresarios han decidido aliarse en una asociación precisamente para intentar incentivar esta actividad económica frente a las restricciones por la pandemia. Y hablaremos de una sorpresa que se ha llevado la Guardia Civil en Breña Baja, en La Palma, mientras intentaban extinguir un conato de incendio en una finca. Sorprendieron al dueño de esta finca con 7 plantas de marihuana cultivadas y alegó a los agentes que eran para consumo propio. Veremos si este argumento le ha valido para resultar detenido o no. Lo veremos con más detalle a continuación a las 2:30 en el Telenoticias 1. Y fíjense la situación que atraviesan en Paraguay. Hasta 12.000 conatos están activos en ese país. Fíjense cómo huían los habitantes de una región, se llama Areguá, después de que comenzara a arder la zona. Las casas, ha habido daños materiales, pérdidas de viviendas y todo apunta además a que fue provocado. Y mientras en California, descontroladas las llamas, estas son imágenes grabadas desde el interior de un camión de bomberos. Esto es el Valle de Napa, una imagen en la que ven como las llamas ven que puede ser un auténtico infierno el que vivían estos bomberos. Y la borrasca Alex ya se deja notar en el norte de la península y Baleares. Todo el país, salvo Canarias, está en alerta. Se espera vientos de hasta 100 km por hora, olas de 6 metros en el Cantábrico y lluvias que pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Victoria Palma, nosotros esta vez nos libramos de esa lluvia fuerte este fin de semana. Buenas tardes, Marta. Nosotros no vamos a tener ese temporal, lo que vamos a tener es simplemente tiempo de otoño, fresco en medianías y zonas altas, con bastantes nubes y con lluvias de carácter débil a lo largo del fin de semana, concentradas sobre todo en medianías del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Pero esta vez también esperamos que llueva algo, ya lo ha hecho hoy en Lanzarote y en Fuerteventura, incluso en La Graciosa. Y más noticias que contamos hoy aquí en Atlántico Noticias. Un aterrador vídeo captado en Buenos Aires deja ver como un pitbull que andaba suelto en la calle ataca a una niña, la cogió por la pierna, la arrastró hasta una decena de personas. Fueron necesarias para liberar a la pequeña. Y además, más cuestiones en la plaza de Tahrir en Bagdad. Cientos de personas han conmemorado el aniversario de los disturbios antigubernamentales que estallaron el año pasado. Pedían al gobierno más libertades en el país. Y hay un robot con forma de perezoso que es todo un complejo sistema para detectar los efectos del cambio climático. Está en el Jardín Botánico de Atlanta. En un momento les contamos cómo funciona. Pues vamos ya con el tiempo. Victoria Palma nos cuenta qué nos espera para el fin de semana. Buenas tardes, Marta. Pues en principio vamos a tener un fin de semana de tiempo otoñal en las islas, pero antes de ver qué nos espera aquí, vamos a darnos un paseo por otros puntos del planeta. Nos vamos hasta el otro lado del Atlántico. Estamos viendo imágenes de Paraguay, de la ciudad de Areguá, en el departamento central, donde el miércoles se originó un incendio forestal en la zona boscosa del Cerro de Coy, que es una zona protegida. En las últimas 48 horas en Paraguay pues se han registrado gran cantidad de focos. El Instituto Forestal Nacional detectó el pasado miércoles más de 12.000 conatos repartidos por todo el país. Ayer la Cámara del Senado aprobó declarar la situación de emergencia nacional y autorizó al Gobierno a solicitar ayuda internacional para poder combatir todos estos incendios. Y cambiamos de país y nos vamos esta vez hasta California. Estas son las imágenes que ven los bomberos cuando cruzan un frente de llamas en California, en el Valle de Napa. Todavía hay multitud de grandes incendios forestales sin controlar. Se esperaba que estos primeros días del mes de octubre algunos de esos incendios entraran en fase de control, pero realmente solo llevan controlado aproximadamente el 65% de los incendios que hay.
Y nos venimos de nuevo hasta Europa, hasta la península. Hay un temporal importante, una borrasca. Alex está centrada en Francia y sus primeros efectos comienzan a notarse en la península. Casi todo el país tiene distintos avisos por lluvia, viento y también por mal estado del mar. Durante la próxima madrugada se esperan olas que pueden alcanzar los 9 metros en la costa vasca. A esta hora ya se han registrado más de 70 litros de agua por metro cuadrado en Cantabria y en Asturias. En Viescas, en Huesca, ya han registrado más de 90 litros por metro cuadrado y son muchos los puntos donde ya el viento ha superado los 100 kilómetros por hora, que era el viento máximo que se esperaba. Por ejemplo, en la costa vasca se ha llegado a registrar una racha de 136 kilómetros por hora, muy lejos de los 186 kilómetros por hora que se han registrado de viento en la costa francesa. En las islas no tenemos temporal, pero sí que tenemos tiempo de otoño. Estamos viendo imágenes de la zona de Fuentefría, en Valle Seco. Nos las compartían con nosotros la Fundación Foresta esta mañana. Nos comentaban que había algo de viento, esa niebla, algo de llovizna. El termómetro marcaba 8 grados, pero realmente la sensación térmica era de 4 grados, precisamente por el viento. Viento que todavía se va a mantener a lo largo de las próximas horas en buena parte del archipiélago. Se intensificará esta próxima madrugada, especialmente en zonas altas y de la vertiente sur de la isla de La Gomera y en las zonas de cumbre y las medianías de la isla de Gran Canaria. Y bueno, este es el aspecto que tiene la imagen de satélite hasta ahora. Presencia de nubosidad baja al norte del archipiélago. A lo largo de la mañana ha ido dejando precipitaciones de carácter débil. De momento, donde más ha llovido parece ser que ha sido en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria. Muy poquito, esperamos más lluvia durante la tarde y vamos a tener un fin de semana de tiempo, pues en general, otoñal. Vamos a ver bastantes nubes en todo el archipiélago, repartidas mañana especialmente en la cara norte de las islas, y esperamos que llueva en todas las islas, incluso en Lanzarote y Fuerteventura, de forma débil, pero al menos lloverá. Se verán algunas nubes por el sur y las temperaturas en principio no van a cambiar. El domingo la situación va a ser similar, con probabilidad de precipitaciones de carácter débil en el norte de las islas, muchas nubes por el sur, y la probabilidad de que llueva el domingo en Fuerteventura y en Lanzarote y en La Graciosa es un poquito menor, van a predominar las nubes, pero tampoco sería descartable unas gotas el domingo. Si queremos pasar fresco solo hay que irse a las medianías y a las zonas altas. El viento irá menos en la jornada del domingo y habrá mal estado del mar en muchas zonas costeras de las islas. El domingo, aparte de la costa del norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, pueden llegar series de olas superando los 3 metros de altura. Vamos a mirar a África. Les vamos a mostrar una de las zonas de Marruecos donde desde hace años grupos de migrantes esperan para saltar la valla que les separa de España. Esperan que pese a todo puedan tener un futuro mejor. En el monte Gurugú acampan desde hace años grupos de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, a la espera de la oportunidad para llegar a Europa. Es el caso de Musa. Tiene 18 años y un objetivo: saltar la valla que le separa de Melilla. Se concentran en pequeños campamentos rudimentarios sin ni siquiera tiendas o techos, apenas objetos amontonados y garrafas de agua junto a restos de fogatas. Todos esperan la hora cero para dar el salto en un golpe de suerte sin sufrir demasiados daños. Se alimentan malamente de lo que pueden mendigar en los pueblos cercanos. El coronavirus no ha cambiado sus vidas. Ninguno lleva mascarilla, usa gel hidroalcohólico ni respeta la distancia social. La irrupción se apoya en el elemento sorpresa y se realiza sobre todo en días festivos, cuando suponen que el despliegue de seguridad es más relajado. El escenario más común es que los emigrantes se lancen hacia la frontera siguiendo el río Tisenguín para intentar acceder a Melilla. El gobierno español ha iniciado recientemente una remodelación del perímetro fronterizo, retirando las concertinas. En el último asalto masivo, el pasado 20 de agosto, entraron 30 migrantes subsaharianos de los 300 que lo intentaron. Uno murió y otros 8 resultaron heridos, mientras que 3 guardias civiles sufrieron lesiones. Marroquíes que ha podido regresar a su país después de haber pasado más de 6 meses atrapadas en Ceuta debido al cierre de fronteras el pasado 13 de marzo por la crisis sanitaria. En esta zona se ha abierto un pasillo humanitario tras ser sometidas a test rápidos de detección del coronavirus. Pues abrimos nuestra ventana de cada viernes a África con Pepe Naranjo, al que ya saludábamos hoy con esos asuntos sobre la mesa. Hemos visto esas personas que están en Melilla esperando para cruzar, pese a todo, pese a la pandemia. Eso es su principal objetivo, Pepe.
Sí, evidentemente, ¿no? Yo lo comentaba antes, estamos hablando de un continente muy golpeado por la pobreza, ahora muy golpeado por el impacto de las medidas adoptadas para tratar de frenar el coronavirus. Lo comentaba, es impresionante cuando uno mira la lista de índice de desarrollo humano, que es la lista estándar para medir los países más deprimidos, más pobres del mundo. De los últimos 34 países de esa lista, nada menos que 31 son africanos. De ellos, 14 pertenecen a la región de África Occidental, que es la más próxima del África subsahariana a España y a Canarias. Yo creo que esos datos son totalmente demoledores y nos hablan de una situación socioeconómica que impulsa, que empuja a muchos de los jóvenes a emigrar. El contexto en este momento es tremendo. Estamos hablando no solo de esa pobreza estructural, sino además el cierre de fronteras, las medidas adoptadas para frenar el coronavirus han incidido aún más en la economía de esos países, se ha ralentizado la actividad económica, con lo cual es de esperar que suban los índices de pobreza y además otros problemas como el cambio climático, del que también hemos hablado aquí en Atlántico Noticias, con estas inundaciones tan terribles que ha habido este verano, con el aumento también de la sequía, los problemas para cultivar. Todo esto yo creo que dibuja un panorama al que se suma además el conflicto en el Sahel, países como Níger, Burkina Faso, Mali, con más de 5.000 muertos este año, que también están entre las razones que hacen que muchos jóvenes huyan de sus países, salgan de ahí y traten de alcanzar ese sueño que es el sueño de Europa. Hay un asunto además que llama la atención en otro país cercano más a Canarias, hablamos de Mauritania, porque llama la atención una investigación que se ha hecho sobre presunta corrupción en el que fuera el anterior gobierno, que estuvo 10 años al frente del país, nada menos. Es muy interesante que traigamos a Mauritania a este informativo, porque Mauritania es un país muy cercano a Canarias, con el que le unen numerosos vínculos. Está el tema de la pesca, inversión empresarial, cooperación, proximidad geográfica, y además es uno de los países del que salen también las embarcaciones que llegan a Canarias. Pues bien, ahí se ha llevado a cabo una comisión de investigación parlamentaria absolutamente inédita en la historia de este país, de Mauritania, en el que han salido a la luz numerosos casos de corrupción del periodo comprendido entre 2009 y 2019, que es cuando gobernó Mohamed Ould Abdelaziz, el antiguo presidente de Mauritania. Pues bien, ha habido numerosos contratos irregulares, adjudicación de obras, numerosos casos de corrupción que se han puesto sobre la mesa y que han salpicado a los gobiernos anteriores de Mauritania y al propio expresidente Abdelaziz, que de hecho fue detenido durante una semana, interrogado y que probablemente sea procesado por estos casos. Esto, cuando se obliga a rendir cuentas a un expresidente africano, es algo absolutamente inédito, que no es habitual. Y me parece digno también de destacar, ¿no? Hay quienes han visto o han querido ver una revancha política del nuevo presidente, pero en todo caso que haya una depuración de responsabilidades por supuestos casos de corrupción, creo que es algo interesante que está ocurriendo ahora mismo en Mauritania. En este repaso por la actualidad que nos dejan muchos países de África, no nos queremos ir de esta conversación, Pepe, sin hablar de un asunto que surge en el Congo. Es terrible porque de nuevo se apunta a trabajadores humanitarios, en teoría estos de la Organización Mundial de la Salud, que habrían cometido serios delitos contra mujeres que estaban sufriendo esa epidemia de ébola hace unos años. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando se publican noticias de esta índole es muy triste, ¿no? Porque la ayuda humanitaria, la cooperación son elementos que contribuyen a desarrollar a los países, ¿no? Que contribuyen a su bienestar. Pero este tipo de hechos ocurren y también es nuestra obligación contarlos, ¿no? En este caso se trata de la denuncia de más de medio centenar de mujeres de la zona del noreste del Congo, donde hubo una epidemia de ébola entre 2018 y junio de este año. Pues estas mujeres han denunciado que supuestos trabajadores de la Organización Mundial de la Salud y de otras ONG abusaron sexualmente de ellas. En concreto, les ofrecían contratos de trabajo a cambio de relaciones sexuales, las forzaban a mantener este tipo de relaciones si no querían perder sus empleos. Y esto es algo que ha sido denunciado y la Organización Mundial de la Salud ya ha puesto en marcha una maquinaria para investigar si esto realmente fue así y que si se descubre la identidad de estos supuestos delincuentes, de estos supuestos abusadores, digamos, procesarlos y que paguen por ello, ¿no? Yo creo que en este tipo de casos que no haya ningún tipo de impunidad es lo más importante para que no se quiebre, digamos, la imagen de la ayuda humanitaria, que como digo es muy importante. Sobre todo porque ha habido casos similares, estos no involucraban a personal de la OMS, pero sí de la ONU, incluso cascos azules, algunos temas similares en otros países.
Exacto, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos oído y leído en tantas y tantas intervenciones de Naciones Unidas, ¿no? No se puede permitir que esto ocurra y yo creo que Naciones Unidas es consciente del problema y que va a poner va a hacer todo lo posible para tratar de castigar a los culpables, ¿no? Porque el trabajo de Naciones Unidas no se puede o no se debería poner en cuestión, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan sensible, ¿no? En este caso ha habido una auténtica lluvia de millones para tratar de combatir el ébola, y cuando a una zona muy pobre se desplaza tanto personal y hay tanto dinero en juego, estas cosas desgraciadamente ocurren. Lo importante es que nadie pueda salir de rositas, digamos, y que la impunidad no sea algo que se permita. Bueno, Pepe Naranjo, desde Senegal, un placer hablar cada viernes aquí en Atlántico Noticias contigo. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, hasta el viernes. Y no dejamos de hablar de migración porque hay una nueva caravana de migrantes que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos. Miguel Vega, es una ruta peligrosa. ¿Cómo es ese camino? Cuéntanos. Sí, parten sobre todo de países como Honduras, Guatemala o El Salvador. Tienen que recorrer en su trayecto todo el Estado de México y se enfrentan en muchas ocasiones a organizaciones criminales como narcotraficantes. Es una ruta de unos 4.500 kilómetros y suelen hacerla unas 2 semanas. No es nuevo, porque el fenómeno, Miguel, empezó en 2018 y ha habido caravanas similares. Sí, pero en las últimas horas se han vivido situaciones muy dramáticas. Marta, escucha. Sí, es el resultado de la dramática situación de hambre y violencia agravada por esta crisis sanitaria. Desde que comenzara esta caravana, 30.000 personas han intentado cruzar México llegando a la frontera con Estados Unidos. Tan solo en los 3 últimos días lo han hecho 3.000 personas. Debido al gran número de personas que han comenzado esta caravana de migración en los últimos días, fronteras como la de Guatemala con Honduras ha reforzado sus controles. Ojalá que consigamos trabajo en México, vamos rumbo a México ahorita. Aunque vamos cortos de dinero, no llevamos nada porque lo poquito que llevamos pues ya lo dejamos aquí. Si tuviéramos otro de donde vivir, pues no saliéramos y pues bueno, uno quiere ver mal a la familia también y como pues la única esperanza solo es llegar arriba. Su familia se quedó. Pues en la frontera de Honduras con Guatemala ha estado Yerlin Díaz. Muy buenas, es un placer saludar a usted ahí en los estudios a esta hora. Así es, desde horas pues muy tempranas de la mañana y durante las últimas horas han partido una gran cantidad de hondureños desde la gran central metropolitana de autobuses en San Pedro Sula. Lo hicieron en horarios diferentes, alrededor de las 7 de la noche, 10 de la noche y posteriormente 2 de la madrugada, así como también a las 5 de la mañana. El grupo de compatriotas, una parte ya se encuentra en este punto fronterizo de Corinto entre Honduras y Guatemala por el sector del Caribe hondureño y esta pues hermana república de Guatemala, específicamente donde nos estamos ubicados. Antes de entrar ya a lo que es el territorio de Guatemala, hubo un cerco policial que estaba impidiendo el paso de cerca de 5.000 compatriotas que van en esta caravana rumbo a los Estados Unidos y ya han logrado pues penetrar una gran parte de esta gente, les informa Yerlin Díaz. Vamos con otras cuestiones. Se cumple un año de las masivas manifestaciones del pueblo iraquí que reclamaba el fin de su sistema político. 1 año y 600 muertos después, nada ha cambiado. En Irak sufren una dura crisis política y social, altas tasas de desempleo, precariedad de los servicios públicos. El inmovilismo ha provocado nuevas manifestaciones en la capital. El Banco Mundial afirma que la ratio de pobreza en Irak podría duplicarse hasta el 40% y que el desempleo juvenil podría aumentar. Un día más vamos a mirar a Venezuela. Allí siguen los problemas derivados de la crisis económica, de la pandemia, y se suma ahora últimamente la falta de combustible. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado un plan precisamente para regularizar la venta de gasolina. Nos lo cuenta Adriana Núñez.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció un nuevo plan para regular el suministro del combustible en un intento por aplacar las largas filas que se forman frente a las estaciones de servicio y que hacen que conductores deban pasar semanas y hasta meses esperando poder poner la gasolina. Dijo Maduro que el plan se extendería desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre y se tiene previsto que los usuarios solo puedan poner gasolina 2 veces por semana, dependiendo del último número de la matrícula de su vehículo. Anunció que se reactivaron 2 refinerías del país, pero de acuerdo con expertos de la industria petrolera, estas instalaciones están operando a apenas un 10% de su capacidad. Los economistas y expertos en la materia petrolera también advierten que justamente el colapso de las refinerías es atribuible a la falta de personal capacitado. Recordemos que Venezuela ha dependido desde el pasado 24 de mayo de importaciones directas de combustible a Irán. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para Televisión Canaria. Hablamos del sector turístico que hace todo lo posible para reactivarse. Uno de los aeropuertos más importantes de Colombia ha reanudado sus operaciones para animar la llegada de turistas. Nos lo cuenta Margarita Ariza de Caracol TV. A las 12:30 del mediodía aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortizos, procedente de Miami, el Boeing 737 de la aerolínea American Airlines, el primer vuelo internacional que toca pista en esa terminal aérea después de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La reactivación gradual, responsable y segura sigue tomando vuelo en Barranquilla. Desde Miami prendió motores hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos, el primer avión que cubre una ruta internacional hacia esta capital, después de 6 meses de cierre por la emergencia sanitaria. Se espera próximamente a Curazao y Panamá, dependiendo de los acuerdos y la comercialización de los tiquetes. De esta manera continuamos reactivando y pedimos especial cuidado a todos los viajeros. Bueno, viajamos afortunadamente con la familia, un viaje atrasado, American Airlines a Nueva York con escala en Miami, contentos por todo este protocolo de bioseguridad que ha implementado el aeropuerto, nos sentimos tranquilos, contentos. Sectores que viven del turismo ven una luz al final del camino. Muy importante que sigan llegando todos estos vuelos, hay 200 hoteles en la ciudad o más que están esperando que se siga reactivando el sector del turismo. Medidas de seguridad estrictas se mantendrán además en la terminal aérea, donde se exigirá la presentación del resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19, tomada máximo 96 horas antes del ingreso a Colombia. Y en plena campaña electoral norteamericana, Donald Trump y su esposa Melania van a tener que pasar cuarentena porque han dado positivo por coronavirus. Miguel, la noticia en segundos dio la vuelta al mundo. Sí, el presidente de los Estados Unidos y la primera dama del país comunicaron en sus redes sociales que habían dado positivo en la COVID-19. Todo apunta a que se contagiaron en el avión presidencial después de que una asesora del presidente diera positivo en coronavirus. Todo esto surge después de que Donald Trump haya estado durante meses ocupando los titulares de muchos periódicos tras polémicas con el coronavirus. Primero dijo que le restó gravedad a esta pandemia, después dijo que no era necesario usar mascarillas, pero meses después recomendó a los ciudadanos diciendo que era una situación patriótica, un acto patriótico. También, y por último, la polémica que más generó resquemor dentro del país fue que recomendó a los ciudadanos inyectarse desinfectante. Enseguida todos los asesores del presidente rechazaron esta propuesta y según los asesores y según los expertos del país, este positivo de Donald Trump podría costarle su reelección como presidente de Estados Unidos. Pues miramos ahora a Nueva York, porque la situación de la pandemia empeora tras haber mejorado los datos. Ahora de nuevo se vuelve a insistir en el uso obligatorio de la mascarilla y además está en marcha la aplicación COVID Alert. Desde Nueva York nos informa nuestra compañera Celia Mendoza de La Voz de América. La ciudad de Nueva York reportó esta semana su tasa de positividad de coronavirus diaria más alta desde junio. Esto sucedió el martes, el mismo día en el que las escuelas primarias comenzaron a darle la bienvenida a los estudiantes en persona y un día antes de que los restaurantes comenzaran a permitir que se sirva a los clientes en el interior de estos, pero solo usando el 25% de su capacidad. El promedio, que es de 3,25%, ha sido generado por el aumento de casos en 9 vecindarios en los condados de Brooklyn y Queens, dijeron las autoridades.
El comisionado de salud de Nueva York, Dave Chomsky, durante una conferencia de prensa dijo estar profundamente preocupado por el alarmante aumento de COVID-19 en algunas zonas de esos dos condados. Con las tasas de positividad en aumento, la ciudad dice que reforzará las pruebas y planean aumentar la capacidad de exámenes rápidos en 3 sitios de pruebas administrados por hospitales de la ciudad de Nueva York y agregará nueva capacidad de pruebas rápidas en oficinas de proveedores comunitarios en los vecindarios afectados. El alcalde Bill de Blasio también anunció una nueva multa de $1,000 para quienes no se pongan la mascarilla en áreas públicas. Mientras tanto, en el estado de Nueva York, en las últimas 24 horas reportables, la gobernación indicó que de 97.960 pruebas que se hicieron, 1.000 dieron positivas. Esto es un promedio total de 1.02%. 605 personas fueron hospitalizadas y 9 murieron por COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Pues fíjese que la vacuna de AstraZeneca toma el liderazgo en Europa y podría convertirse en la primera frente a la COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado el proceso para comprobar los datos de las pruebas realizadas a los voluntarios en Londres y analizar la evidencia científica. A la que califican de potencialmente. Y también avanza la efectividad de las pruebas para detectar la enfermedad. Por ejemplo, en Panamá, el prestigioso Instituto Gorgas ya experimenta con pruebas de diagnóstico en la saliva y pronto aseguran tendrán otras que se podrían hacer simplemente con el aliento. Ahora estudian la efectividad de estas pruebas que, de ser exitosas, podrían dar con un sistema ultra rápido para detectar el coronavirus. Un muestreo masivo, se tomaron más de 30 muestras para verificar la eficiencia, la eficacia y la sensibilidad de la prueba. Si todo sale bien, Dios primero, a finales de octubre probablemente ya vamos a poder tener instaurado esta prueba. Y mientras se sigue avanzando en la vacuna contra la COVID-19, todavía se suceden conductas de personas irresponsables alrededor del mundo. Esto nos llega desde Medellín, en Colombia, una fiesta de música en un barrio residencial. Al ritmo de música electrónica, cerca de 500 jóvenes disfrutaban de la noche, del bullicio y el descontrol en plena vía pública. Ya en horas de la madrugada se comunica a la ciudadanía donde manifiestan que hay varios jóvenes realizando en vía pública una alteración a la tranquilidad. Al parecer se trataría de una organización de una fiesta por parte de adolescentes. Era tal la parranda que la música, según la policía, era amplificada desde 3 casas en el barrio Villa Sofía, en Robledo. Los menores sin distanciamiento, aglomerados en masa y sin tapabocas, una situación que se repite. Parecidas a la fiesta que tuvo lugar aquí en el barrio Villa Sofía de la comuna de Robledo, la policía tiene que intervenir alrededor de 2.000 fiestas clandestinas cada fin de semana. Esto se suma a la preocupación de la gobernación de Antioquia por un rebrote en el mes de octubre, en gran medida por el mal comportamiento de algunos medellinenses. Vamos a profundizar sobre un asunto que adelantaron los servicios informativos de Televisión Canaria. La Policía Nacional está investigando el posible fraude que habría cometido una empresa de inversiones en criptomoneda, Arbiestar, que tiene sede en Tenerife. 32.000 personas se han quedado sin acceso a sus bitcoins después de que la compañía cerrara por sorpresa uno de sus productos, el Community Bot. Plataformas de afectados hablan de un agujero económico de casi 1.000 millones de euros. La empresa niega que se trate de una estafa. Su director ejecutivo, Santiago Fuentes, asegura que han sufrido un problema informático y rebaja la cifra de dinero retenido hasta los 10.000 bitcoins. Estos serían 100 millones de euros. Ya se han producido demandas de clientes de países como Corea, Alemania, Chile o México, además de muchos en España. Así que queremos hablar de este asunto hoy en Atlántico Noticias con Rafael del Castillo, es abogado especializado en Derecho Mercantil y en tecnología blockchain. Buenas tardes, señor del Castillo. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. En principio habría que alarmarse a su juicio porque es verdad que los inversores no pueden sacar su dinero. Esto supone que hay un problema ahí, ¿no? Obviamente la gente cuando espera un retorno y cuando no consigue acceder a sus fondos y ocurre algo que no estaba previsto, pues se preocupa y con razón, porque entendemos que es muy pronto, ¿no?, para calificar esta conducta y decir si ha habido algún ilícito penal o algún problema de mayor calado. Sea la justicia la que tenga que decirlo, ¿no? Creo que es pronto aventurar una calificación jurídica, pero sin duda alguna hay motivo para preocupación, ¿no?
La gente no consigue retirar sus fondos y la información que se está dando pues es con cuentagotas y plantea muchas dudas. Pero ya esto se suma, señor del Castillo, que la persona responsable de esta empresa, que es el administrador único, pues ya está vinculado a cuestiones sobre las que ha advertido incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Efectivamente, el señor Fuentes, si bien es cierto que la empresa Arvistar no tiene ninguna notificación, ninguna advertencia pública por la CNMV, hay dos empresas que se dedican a negocios similares que sí lo tienen, que es motivo de alarma, ¿no? o de prudencia. Y el propio señor Fuentes, por una parte, ha estado vinculado al famoso caso conocido Madoff español. Es una estafa piramidal que hubo hace tiempo. Hay una condena ya que está a nivel supremo, confirmada, de Germán Cardona. El señor Fuentes salió libre de esa imputación, pero hay una advertencia pública de la CNMV claramente que le relaciona con un tema de Forex y un tema de fraude multinivel, ¿no? Hay una advertencia pública sobre este señor. Por tanto, las personas afectadas, que son muchas según hemos contado, se preocupan porque usted ha nombrado eso de estafa piramidal. ¿Puede asemejarse la forma de actuar y lo que está pasando, al margen de que esto esté en investigación, señor del Castillo, a algo parecido a una estafa piramidal? Como digo, es difícil, digamos, a estas alturas decirlo, ¿no? Ciertamente hay algunas señales de alerta que podrían, pues, alertar y avisar, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el plan de amigos, que recomienda, si consigues traer gente, te dan una remuneración. Todos estos esquemas y programas en los que lo que se remunera es que traigas nueva gente a un producto, suelen pues ser sospechosas, ¿no? Y habrá que investigar con más detalle. Otra cosa importante es el sentido que tiene todo esto, ¿no? Porque ellos alegan que es un fraude, o sea, no es un fraude, que es un error informático del famoso Community Bot, ¿no? Que es un algoritmo que tenía que operar automáticamente y que siempre ganaba. Las manifestaciones de que un algoritmo siempre gana ya inducen a sospecha. Y deberían plantearse si realmente estos señores tienen un algoritmo que siempre gana, que consigue rentabilidades tan elevadas, ¿por qué lo tienen que compartir con inversores, ¿no? O sea, son preguntas que la gente a lo mejor debería plantearse antes de entrar en esta clase de esquemas, sobre todo informarse, ¿no? De quién hay detrás, claro, la sociedad que hay detrás, etcétera. Porque precisamente eso es lo que le queremos preguntar, es un mercado, por así definirlo, porque no es exactamente tal, pero es algo nuevo. Hay muchas personas que se aventuran a invertir en lo que les prometen, quizá, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para realmente invertir en este tipo de nuevas empresas con criptomoneda, por ejemplo? En primer lugar, las criptomonedas son un activo de alto riesgo. Hay un comunicado de la CNMV que dice que en principio no es un activo que esté destinado al inversor minorista. Ciertamente, el inversor no cualificado, no profesional, puede acceder. Hay entidades reguladas que lo hacen y que permiten comprar, vender, ¿no? Los famosos exchanges, las casas de cambio. En cualquier caso, tanto en criptomonedas como en cualquier tipo de activo financiero, lo más importante es la información. La gente tiene que entender en qué está invirtiendo, en qué está trabajando. Detrás de las criptomonedas hay una tecnología muy potente, que es la tecnología blockchain, que realmente se usa a nivel empresarial, a nivel financiero, y es una tecnología de futuro. Es decir, per se no es algo malo, aunque se haya vinculado pues a estafas, a virus informáticos, a la deep web y a toda clase de conductas fraudulentas, pero per se no es un activo malo ni es un problema, ¿no? Simplemente hay que informarse, como en todo, no hay que creerse el cuento de la lechera, y pensar bien, ¿no? Y si invertimos y arriesgamos alguna cantidad, pues que no sea la cantidad, el último dinero que tengamos, ¿no? Que no sea, hay gente que ha vendido su casa para comprar criptomonedas, cosas así. Esas cosas son conductas que no habría que hacer. Bueno, pues nos quedamos con esa advertencia. Rafael del Castillo, un placer que nos haya atendido hoy aquí en Televisión Canaria. Muchas gracias, un placer. Bueno, dejamos este asunto sobre el que seguiremos dándole información y ahora nos vamos a Argentina porque les vamos a contar un ataque de un perro, un pitbull, a una niña de solo 7 años. Las imágenes las captó una cámara de seguridad y se puede observar cómo el animal, que estaba suelto sin bozal, de inmediato pues la ataca. Tras escuchar los gritos de la pequeña, los vecinos tratan de liberarla. Los médicos han logrado salvarle la pierna gracias a una rápida intervención.
Vamos con imágenes más agradables de la lucha contra el cambio climático, que tiene un nuevo aliado, se llama Slothbot y se ha convertido en una atracción más del Jardín Botánico de Atlanta en Estados Unidos. Es un robot que monitoriza la temperatura y el clima, también los niveles de dióxido de carbono del lugar donde se encuentra. Como si fuera un perezoso real, él está programado para moverse solo cuando fuera necesario para cargar la batería con luz solar. Entre los árboles recopila información que podría ser fundamental en la carrera por salvar algunas de las especies más amenazadas del mundo. Ya ha comenzado el Festival de Esculturas de Xinjiang, que es uno de los más prestigiosos de China. Hay artistas de 10 países, México, Japón o Ucrania, mostrando los últimos trabajos en Shanghái. Las obras pueden verse en rincones de la ciudad. Y ahí ven, un lugar único en el mundo. Está en el norte de China también, muy cerca de la frontera con Kazajistán. Es el lago Sayam, 458 kilómetros cuadrados, el lago más grande de esta región, también el más alto. Su nombre significa bendición y quizá tenga algo que ver con esa sensación de paz que transmite estas aguas. Y la cantante Rihanna compagina su actividad con la moda. Estrena una nueva colección de ropa interior diseñada por ella. Ha presentado la colección vía streaming, en el que ha querido dirigirse hacia todo tipo de cuerpos, de hombres y de mujeres, cuerpos reales para la industria de la moda. Vamos ya a terminar por hoy, por la semana aquí en Atlántico Noticias, y nos vamos a despedir con una noticia que va a gustar a los amantes de la música, porque Queen acaba de publicar un primer álbum en directo con el cantante socio Adam Lambert, Live Around the World, que recopila los conciertos más destacados de la banda durante los últimos 6 años. Así que con Queen nos vamos. Recuerden que hay un correo atlánticonoticias@tvcanaria.tv por si quieren contarnos alguna historia. Nada, se quedan con el Telenoticias 1 y todas las noticias de esta jornada de viernes. Hasta el lunes.